Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. John Lee Anderson, renombrado escritor de los temas y líderes más relevantes y controvertidos de nuestro tiempo. John Lee Anderson, escritor y periodista de la revista New Yorker, es uno de los más renombrados y conocidos internacionalmente, que desde niño y adolescente recorrió calle, selvas y peligro en diversos continentes. Comenzó su oficio presenciando el horror de aquellos años en Guatemala y El Salvador, ocupándose las siguientes 4 décadas de los temas y líderes más relevantes de nuestro tiempo. Autor de una de las más completas biografías de Ernesto Che Guevara y de otra por concluir de Fidel Castro, ha conversado con decenas de dictadores, con pandilleros, gángsters, narcotraficantes y criminales, y con los humanistas, intelectuales y estadistas más renombrados del mundo entero. A sus 60 años y pico, pareciera tener la misma curiosidad y energía de aquellos años de adolescente y de joven escritor que cubría los horrores del norte de Centroamérica. Invitado esta semana al Foro Centroamericano de Periodismo, organizado por el periódico digital El Faro, para Focos es un honor y privilegio recibirte esta noche, John, dándote la más cordial bienvenida. Alberto, muchas gracias. Muy generoso tu presentación. Demasiado. Es un gusto conocerte. Tenemos tantos amigos en común, pero no dudé cuando me enteré que venías de mandarte ya unos mensajes que quería que estuvieras esta noche en Focos. Un placer. Estuve leyendo sobre tu niñez y adolescencia de calle y diabluras en diversos continentes, y a los 15 años terminaste tu educación formal. Y claro, la gran pregunta es cómo te preparó esa vida tan peculiar para la que emprenderías pocos años después, ocupándote de temas, países y líderes más relevantes y controversiales de nuestro tiempo. ¿Ves una relación entre esos años que viviste y lo que continuó después? Fíjate que yo siempre, nunca reconocí los límites de la edad mía. Era un problema para mis padres porque desde muy joven quise salir al mundo y me intentaron controlar a la misma vez que me proporcionaron experiencias, pero cada experiencia alimentaba la siguiente. Así que a los 13 años deambulé en África solo. Me vine a Centroamérica, trabajé como machetero en Honduras a los 17. Durante 8 meses. Machetero era... Machetero, chapear con machete. Chapeando grama, monte, selva, sí. En fin, yo quise tener esas experiencias. Una vez fui guardia en cárcel. Fui carcelero durante un verano. Chapeé tabaco, trabajé como labriego. Yo quería tener todas esas experiencias. Tenía una lista de cosas que yo quería hacer en la vida para cumplir mi educación propia como hombre. Entre ellos era la guerra. Entonces, la verdad es que no sé decirte si era mi afán de experimentar la vida en su plenitud que me llevó a ser periodista o viceversa. Pero era parte también de tu personalidad, de tu ADN. Sí. Mi madre era escritora de libros para niños, así que siempre pensé que iba a escribir en alguna forma, pero eventualmente era el periodismo que lo encontré como la vía para vivir esa vida que yo quería. Comenzaste tu vida de escritor y reportero cubriendo los errores y las guerras de Guatemala, El Salvador, Nicaragua. ¿Cómo esa experiencia marcó tu vida? Lo primero que me viene a la mente es presenciar la injusticia. Si bien yo quería ser testigo de la historia de mi tiempo, lo logré en lugares muy agrestes, muy conflictivos. Y lo que recuerdo de esos años, principios de la década de los 80 en Centroamérica, era tener que soportar, vivir y soportar, aguantar repetidas escenas de injusticia. Y eso creo que me marcó mucho. Yo creo que salí de Centroamérica distinto, más adulto, entendiendo lo que era la guerra de verdad. No había glamour en lo que era la guerra, sino lo que había era el horror de la destrucción de la sociedad, ¿no?
Y también habiendo conocido gente que a través de la guerra buscaban cambiar el mundo y otros que querían mantener las cosas como estaban. Ambos mataban en aras de su sueño o de su ansiedad particular. Y eso fue un gran abreojos para mí. Conociste al genocida Charles Taylor en Liberia, a los generales dictadores como Augusto Pinochet, a Hugo Chávez, fuiste amigo de Gabriel García Márquez y de muchos otros grandes personajes de nuestro tiempo. Comparte con nuestra audiencia, aunque sea muy brevemente, unas palabras sobre ellos. Mira, hay los que están dispuestos a derramar sangre por razones personales y hay los que lo derraman por una idea que tienen. Los segundos son más fáciles de tragar porque aunque puede ser que sean errados, hay una ideología de por medio. Eso marcó nuestro tiempo. Sobre la Guerra Fría estaba lleno de personajes así. Pinochet pensaba que estaba salvando el mundo del comunismo. Sin embargo, al final de su vida de poder, que es cuando yo lo entrevisté, ya temía por su suerte, porque entendía que el mundo había cambiado. No podía señalar ningún campo de batalla donde él había sido victorioso, por más que él jactaba de haber ayudado a derrumbar el comunismo. ¿Por qué? Porque su guerra había sido una guerra sucia en secreto. Eso era su paradoja. Charles Taylor era otra cosa. Charles Taylor era un hombre que llegó al poder psicópata. Él gustaba matar. Es más, en nuestros encuentros hacía guiños de eso. Siempre se portaba un palo tallado con él. Y una vez le pregunté, ¿por qué llevaba ese palo? Decía que lo había tomado de un árbol mágico durante la guerra. Y tenía poderes especiales. Decía, ¿qué poderes especiales tiene? Me dice, todo animal o ser humano que camina debajo de ese árbol muere. Entonces, él era un hombre tenebroso y utilizaba la maldad para adquirir el poder. ¿A Pinochet lo entrevistaste más o menos en el 87, 88? No, fue el 98 cuando dejó el mando. Sí. Pero salió mi perfil justo antes que lo arrestasen en Londres. Lo entrevisté varias veces en Chile y la última vez en Londres. ¿Pero él sabía que tú eras un periodista crítico, que eras más bien de izquierda o no tenía idea quién eras? Fíjate que yo en todo momento pensé que en cualquier momento me iban a caer las cosas porque yo ya era biógrafo del Che. Descubrí que esa gente de la ultraderecha no leen libros. Bueno, hay inteligencias que sí se ocupan de eso. Con Gabo desarrollaste una gran amistad. Tú te pidió que fueras miembro de la Fundación Nuevo Periodismo, miembro de la Junta Directiva y del Consejo Rector que precisamente elige el premio de periodista García Márquez, un personaje tan interesante, muy amigo de Fidel Castro, pero también de otro que usó sus accesos y su influencia para hacer también mucho bien, cosa que mucha gente no sabe. Así es. Sí, Gabo utilizó su amistad con Fidel, que fue muy controvertido, para también ayudar gente. Él logró convencer a Fidel a liberar a algunos presos políticos, logró, yo creo que hacer la vida más fácil para algunos intelectuales en la isla. Siempre mantuvo esa parte de su actuación de manera muy discreta para no violar el código de amistad que tenía con Fidel y ni tampoco avergonzarle a Fidel en público. Yeah. Era un papel difícil, pero él intentó y cumplió ese rol, cumplió ese papel. Era un gran tipo. Gabo. ¿Qué te movió a escribir la biografía del Che, a la que le dedicaste tantos años de tu vida, tanto así que te mudaste con tu familia a Cuba? Fíjate que saliendo de Centroamérica me interesó mucho la vida de los guerrilleros, un poco la cultura guerrillera. A partir de unos encuentros que tuve con guerrilleros aquí en El Salvador, me di cuenta que había una historia no escrita, que eran como tribus errantes con unas historias orales que eran vidas clandestinas
y no había libros que definían y ilustraban sus vidas. En esa época yo miré por el mundo, había una cuarentena de guerrillas por todo el mundo, y yo hice un libro previo al Che que se llama Guerrillas, en donde yo conviví con grupos guerrilleros alrededor del mundo durante como 4 años. A partir de ahí entendí ese mundo, qué es lo que distingue un guerrillero que uno, que cruzan una raya invisible y deciden vivir una vida en donde la única seguridad que tienen es la inminencia a la muerte. Quieren cambiar el mundo, por bien o mal, pero eso es lo que ellos comparten. Y el ser más, digamos, emblemático de ese fenómeno humano era el Che Guevara. Me di cuenta que la verdad es que había muchas penumbras en su vida, había sido un fetiche, un póster, pero no sabíamos mucho de él, y yo me propuse hacer su biografía. Y hablaste con su mujer, con sus hijos, hablaste con Fidel, sí, mucho sobre el Che y sobre sus amigos y así es, no, pero sobre todo lo que logré era la confianza de la viuda del Che, y ella me compartió diarios inéditos del Che. Es decir, yo tuve acceso a diarios que nadie había visto jamás, que habían quedado ahí guardados desde que tuvo vida, que la gente ni sabía que existían. Y eso me ayudó mucho a entender el personaje, y era como el máximo idealista, ¿no? Quizás en siglos anteriores hubiera sido un misionero jesuita. Quería cambiar el mundo y pagar las penas de las miserias, sacrificando su propia vida hasta cierto punto. Tú hablas, entre otras cosas, lo leí en uno de los artículos, una de las entrevistas que te hicieron, de esta relación con Fidel y de esta posición tan crítica del Che con respecto a la Unión Soviética. Y como que de alguna manera, lo voy a poner en estas palabras, era una especie de compadre hablado con Fidel, donde el que hacía la crítica era él, pero Pedro Fidel jugaba un rol más institucional y moderado, ¿no? Así, bueno, sí, más pragmático. Él era el estadista, él tenía que ser el presidente, el líder de Cuba. Fidel era un internacionalista, si bien lo había dado la ciudadanía Fidel, la ciudadanía cubana, el Che seguía siendo argentino y quería llevar la revolución al mundo. Si es que hubiese tenido éxito, Fidel estaba detrás de él. Pero los soviéticos querían limitar las cosas, y tanto así que Che volvió crítico de los soviéticos y se remetió en contra de ellos en un discurso y prácticamente causó una brecha, ¿no? Sí. A partir de ahí, pues el Che se tuvo que ir. Bueno, le has dedicado también muchos años a escribir una biografía sobre Fidel, que no has concluido todavía, pero con quien conversaste muchísimas veces, y entiendo que él estaba muy interesado de ver lo que iba a salir de esta obra. Pues no me consta a mí, pero de hecho sí, de alguna forma u otra he estado, digamos, biografiando a Fidel toda mi vida, porque desde que yo tengo uso de la conciencia, Fidel ya estaba en el poder y marcó mi vida. De hecho, cuando yo llegué acá a Centroamérica como un veinteañero, lo que empecé a ver aquí era la resaca de la Revolución Cubana, es decir, la última intentona de ver revoluciones emulativas enraizarse en estos países, y la contrainsurgencia auspiciada por mi país, Washington. Y de alguna forma u otra hemos visto el va y bien de esto hasta la fecha de hoy. Ahora tenemos un John Bolton en la Casa Blanca de Trump hablando de la troika del terror. Quiere tumbar los últimos países socialistas en la región: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Entonces, la cosa ha ido así, y Fidel es el hombre que cambió la historia, por bien o mal, y puso el chip de la revolución en la región. Entonces, es un personaje que hay que reconocer, caminó grande sobre el estrado de la historia, sobre el escenario de la historia durante medio siglo, y hoy en día, a 3 años de su muerte, hay que hacernos la pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, ¿quién fue Fidel? ¿Cuál es su legado ahora, hoy en día, ¿no? Ya no está él, ya no está Chávez, vemos la izquierda en declive, un auge de la derecha. ¿Qué ha significado todo esto?
qué significa hoy en día la revolución. Es interesante y yo creo que es clave para entender nuestro tiempo. Bueno, no solamente tuvo una influencia preponderante en la revolución nicaragüense, en toda la insurgencia salvadoreña, pero también en toda esta última etapa, junto con Chávez, ¿verdad?, de impulsar el llamado socialismo del siglo XXI. Vamos a hablar sobre este tema después cuando regresemos de un corte comercial. No nos cambien. Estamos conversando con John Lee Anderson, el renombrado escritor de los temas y líderes más relevantes y controvertidos de nuestro tiempo, por primera vez en una entrevista en la televisión nacional. Bueno, estábamos pasando revista a algunos de los personajes que has escrito, sobre los que has escrito, que has conocido. Cada uno de estos temas sería para dedicarle un programa. O sea que aquí nos vemos obligados a correr, pero espero que cuando vengas a El Salvador continuemos con esta entrevista. Con gusto. ¿Cómo recuerdas a Chávez? Mira, con cierta simpatía, la verdad. En persona, Chávez era un tipo entrañable, muy simpático. Es un cliché quizás decirlo, de muchas facetas. Era un tipo sensible en privado, no el, digamos, a veces el fanfarrón que hacía en público. Yo una vez le comenté las cosas que decían de él, críticas que había escuchado. Me pidió que le dijera que eran algunas de estas cosas. Y cuando les dije en persona, era como si la hubiera cacheteado. Es decir, le dolió y me sorprendí mucho. No sabía que tenía la corteza tan delgada. O sea, era un tipo de facetas desconocidas para la mayoría del público. Era un tipo autodidacta, con una memoria fotográfica, pero sin gran poder de digerir su información. No era un intelectual, era muy astuto, tenía mucha viveza criolla, una carisma natural, muy rápido, contrapunteo, y era al final un militar. Entonces, a mí me convenció de que lo que quería lograr era un tipo idealista, quizás ingenuo, y pensaba que con el dinero del petróleo que le entró a Venezuela, con la ayuda de Fidel, que le vio como su mentor, su papá, me definió a Fidel a mí como su farol, que podía cambiar el mundo, ¿no? Entonces, y cometió muchos errores, estaba rodeado de gente muy mediocre, oportunista, hasta ladrona, y yo creo que hizo una serie de concesiones a los diferentes sectores de la sociedad que, bueno, que finalmente terminaron por comer a Venezuela una vez que él murió. No podía cargarlo todo en sus hombros, y al final era un caudillo latinoamericano, en el buen sentido, o sea, como se define. Un caudillo militar. Un caudillo militar, tenía grandes virtudes y muchos defectos. O sea, era un tipo fascinante y sin duda cambió la historia de América Latina moderna. Pero los resultados los estamos viendo hoy en día, no son felices. Se cayó el socialismo real, llegó Chávez al poder, y desde entonces, y con el precio del barril de petróleo a más de $100, pareciera que el gran sueño y proyecto de Fidel en Latinoamérica se impulsó finalmente. Esto creo yo que creó una ilusión en algunas izquierdas latinoamericanas que el socialismo y la revolución eran posibles. Después de la experiencia de fracaso final del socialismo real, después de que se perdió Daniel Ortega en Nicaragua, que vino los acuerdos de paz acá, después de ese periodo especial tan duro en que se amarraron los cinturones en Cuba después de que cesó la ayuda de la Unión Soviética. Entonces, claro, la gran pregunta es si en tu opinión esta realidad
pospuso 2 décadas el debate realista sobre democracia y economía de mercado en este capitalismo globalizado y en la amplia y prolongada revolución científico-tecnológica de este cambio de época que estamos viviendo. Sí, en términos generales estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el dinero, o sea, hizo posible que Fidel, a través de Chávez, hiciera llegar una serie de gente al poder y crear regímenes aparentemente de izquierda, en algunos casos con mayor sinceridad que otros, sustentados por el commodities boom, es decir, por el trillón de dólares que le entró a Venezuela en una década a través del petróleo. Lo sustentó, financió toda esa marea rosada, como lo califican. Y creo que había algo de pensamiento mágico, por un lado, de que con el dinero, con el poder, se podía saltar fases de la historia, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que Fidel, la icónica figura de Fidel todavía estaba ahí sustentándolo, aumentaba o fortalecía esta noción de que si dices que eres revolucionario, ya tienes revolución. Es decir, yo me acuerdo que había una etapa, una vez que Chávez decidió que era socialista, 2005, y yo le pregunté, comandante, ¿no es un poco tarde? O sea, ¿no llegas un poco tarde al asunto este? Me decía, fíjate que sí, es cierto, pero fíjate que yo soy autodidacta y con la enseñanza de Fidel y alguna lectura y mi análisis del mundo, he decidido que efectivamente socialismo, aunque no lo hicieron bien en Europa, es la mejor vía para nuestra realidad, nuestra América. Y bueno, tenía el dinero del petróleo para intentar solventar el camino hacia adelante. Y ya vemos el resultado. Yo no sé si Fidel, pero ciertamente Chávez no creo que leyó el análisis de Marx sobre las condiciones para la superación de los modos de producción, ¿verdad? No, lo que leyó era Los Miserables de Víctor Hugo, me lo dijo. En ese mismo momento me dijo, y leí Los Miserables de Víctor Hugo, y le abrió un poco un corazón socialista, junto con los consejos de Fidel. Tú afirmas que Trump es el mayor riesgo del sistema mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca había oído o había escrito, había leído, ¿sí?, a alguien referirse en los términos tan duros, drásticos, pero con total convencimiento de lo que leí preparando esta conversación contigo. Mira, Trump, imagínate, Estados Unidos tiene, obviamente, históricamente tiene muchas virtudes. Hay países y sociedades que lo miran con reojo. Sin embargo, Estados Unidos, hace 200 años, un poco más, ha sido una democracia con sus virtudes y sus defectos. Y ha intentado tener un efecto clonador o detonador de su versión de la democracia. Y en el sentido de la libertad de expresión y la fortaleza de sus instituciones, sí ha sido de democracia. Lo que ha hecho Donald Trump al llegar al poder es degradar la democracia desde adentro. Él es un aspirante a tirano o monarca, es un déspota y un demagogo que ocupa la Casa Blanca y no es democrático, no es un hombre demócrata, no le gusta la democracia, él lo desprecia. Entonces, por eso vemos que él admira a otros autoritarios, autócratas como él, y en sus luchas y crisis que va fomentando, tanto interno como externamente, está degradando las instituciones democráticas en los pocos lugares en el mundo donde existen. Apenas en América Latina y en la Unión Europea. Él está minando lo poco que hay. Es muy frágil la democracia y Donald Trump es su mayor adversario. Si llegamos al final de este primer mandato y no hay una reelección, puede que estamos a salvo. Si va a un segundo término, yo no sé lo que va a pasar en el mundo. Y tú hablas precisamente de que hay otros pequeños Trumps en Latinoamérica. Sí. Hiciste referencia a Bolsonaro. Bolsonaro en Brasil, es obvio, sí. Y también en Europa y en otros lugares. Orbán, Salvini, o sea, Orbán en Hungría, Salvini en Italia.
Algunos, yo no sé, no me consta, recién he llegado a El Salvador después de 2 años, algunos señalan al presidente electo de El Salvador por la forma en que utilizó Facebook o WhatsApp como alguien que está emulando las formas de los nuevos populistas. Algunos dicen que como Trump, no me consta todavía, pero hay algo que está ocurriendo, que es que hay grupos pequeños empresariales, políticos, que han entendido que a través de las redes sociales pueden saltar las etapas normales y llegar al poder con mensajes muy sencillos, pero que llegan a las masas y aglutinan fuerzas en un momento de crisis y escepticismo. Entonces, estamos arriesgando, pues sí, que nos gobiernan personas, y lo estamos viendo en Brasil, en donde un pequeño grupo, con grupos de intereses muy fuertes alrededor, no necesariamente democráticas, llegan al poder y desencajan lo que hay de democracia o sociedad cívica. Bien, veremos en el caso de El Salvador, todavía no podemos dar un juicio, vamos Sí. a ver cuál va a ser la actuación del presidente Nayib Bukele ya en Sí, el gobierno. así es. Va llegando el Festival Literario Centroamérica Cuenta, celebrado este año en Costa Rica por primera vez por la situación difícil, ¿verdad?, de Nicaragua. Así es. Ahí dirigiste un taller sobre perfiles y crónica periodística y la pregunta obligada es cuáles son las principales enseñanzas de cómo escribir un perfil, que precisamente tú hablaste de esto, tú dictaste en Los individuos importan. Aunque sea brevemente, cuéntanos. Mira, hay los que piensan que las personas no son los motores de la historia, sino son los, qué sé yo, los grandes patrones del mercado, las economías, los terremotos, no sé. Yo sí creo que los individuos nos cambian el chip. La época de Bush, ¿acaso no fue distinto que la época de Obama? La época de Trump no es distinto que la época de Obama. O sea, los individuos sí importan, hay que estudiarlos, sobre todo cuando ejercitan el poder. Deberíamos saber muy bien quiénes nos gobiernan. Los poderosos hay que siempre tenerlos fiscalizados. Si no lo podemos hacer, estamos perdidos. Si lo podemos hacer, podemos mantener democracias saludables y tener poblaciones con facultades de criterio que sepan cómo votar cuando llega la hora de las urnas. Pero cuando tú vas a escribir un perfil de alguien sobre su historia, sobre su vida, ¿cómo te aproximas hacia esa persona? Yo intento hacer estudio previo, establecer un buen feeling, establecer cierta química con la persona. No siempre es posible. Con Charles Taylor tuve animadversión, pero sí tuve acceso. A veces es así. Yo intento entender las personas y aunque no son santos de mi devoción, como lo fue Pinochet y otros, yo intento escucharlos y finalmente evaluarlos de acuerdo a la circunstancia en que les encuentro. O sea, tienen su oportunidad conmigo. Yo trato de llegar como pizarra limpia. Y ahora, les hago preguntas y si yo termino por evaluar, o sea, juzgarlos, es, sobre todo con los poderosos, es en mi sensación de cómo ellos ven la sociedad y cómo ellos ejercitan la justicia. Pero yo, en un principio, intento que todos los trato igual y que me convencen de lo suyo. Si uno es malandro y quiere convencerme de que es un tipo honesto, bien. Si uno es predicador pentecostalista, lo voy a escuchar. Pero existe siempre el riesgo de ser seducido por determinados personajes. Chávez se decía que era un encantador de serpientes. Tú hablas aquí que se debe mantener la distancia frente al personaje. Así es. Y cada vez que yo he escrito algo, estoy seguro que la mayoría de las personas no quedaron del todo a gusto con lo que escribí, incluyendo el Chávez. Es decir, yo no, a la hora de escribir, por más allá de mis simpatías, inclusive Gabo, más allá de mi simpatía o no, si hay que decir, si hay que señalar las virtudes de alguien que no es
alguien de mi afinidad, lo voy a poner. Y si hay algo defectuoso en esa persona con quien tengo afinidad, tampoco lo voy a poder esconder, porque finalmente yo no estoy haciendo violín para ellos, ni para mí, sino es para el gran público. Yo como periodista soy servidor público al final. Yo trabajo para The New Yorker, pero ellos no son mis jefes máximos. Mi jefe máxima es el público. Yo tengo que ser honesto y sincero. Si no somos sinceros como periodistas, estamos fritos. Hace 5 décadas comenzaron verdaderamente, aunque no de una manera abierta, las guerras de Centroamérica. Hace 4 décadas estallaron abiertamente estos conflictos centroamericanos que tú cubriste como escritor y periodista. Hace 30 años, 3 décadas, comenzaron los procesos de paz y democracia. Más 80,000 muertos en El Salvador, decenas de miles en Nicaragua. Pero desde entonces, desde el 93 hasta ahora, el International Crisis Group dice que han muerto más de 93,000 personas han sido asesinadas en El Salvador. Ya superando aquellas cifras, mira la dictadura y crisis de Nicaragua, las elecciones fraudulentas de Honduras y el manoseo de las instituciones y poderes oscuros en Guatemala. Algunos analistas dicen que este norte de Centroamérica está compuesto de estados fallidos o por lo menos que están en el límite. ¿Cuál es tu balance o por lo menos tu opinión que has observado y has estado tan de cerca de nuestros países 4 décadas después? Yo creo que la falta de Estado de Derecho es clave en entender lo que está pasando en América Latina y en esta zona en particular. Agregando a eso, sobre todo para el Triángulo Norte, es la impunidad en que se quedaron estos países, estas sociedades con sus respectivos ceses de fuego. Es decir, el pacto de olvido de España, en que el franquismo los victimarios se quedaron impunes. El modelo español de transición política fue la exportada a América Latina. Y en Centroamérica se ha visto de forma muy descarnada, que al final de las guerras, o sea, pasa todo pasa, no pasa nada, o sea, ándate, no importa cuánta gente despedazaste con cuchillo en tu calabozo, ándate nomás a tu finca. ¿Eso acaso, o sea, soltando centenares de sanguinarios carniceros y dejándolos deambular dentro de la misma sociedad, acaso era la forma de proceder hacia la democracia? ¿Acaso soltamos asesinos en serie hoy en día? Yo me acuerdo habiendo entrevistado gente aquí que eran miembros de los escuadrones de la muerte, que eran los que más se asemejaban a un asesino en serie. No solamente tiraron a otros a través de una trinchera como en la Primera Guerra Mundial, no, mutilaron gente vivo. No. Esa gente están caminando libres en estas sociedades. ¿Cómo van a tener una sociedad sana con ese tipo de impunidad? A mi juicio, Centroamérica está plagado de impunidad debido a que nunca pusieron una raya en la arena, es decir, nunca dijeron esto está bien y esto está mal. O sea, la corrupción es secundario comparado a la sangre derramada y la falta de castigo a los que lo derramaron. Eso, o sea, no puedes construir una sociedad sana si no impones la justicia. No puedes crear instituciones fuertes, ni mucho menos Estado de Derecho, si tienes asesinos en cargos de poder. Y eso es lo que ha pasado en América Latina, y eso es lo que ha pasado en el Triángulo Norte, y por eso esta zona en particular está tan plagado de violencia, tan plagado de política fracasada, y todavía de desigualdad social y una noción de injusticia. Está muy presente en el aire. Pero pareciera que este es un tema de las élites políticas, algunos sectores empresariales, pero que no solamente es un fenómeno, dijéramos, de los conservadores o de la derecha. Mire el caso también de Daniel Ortega en Nicaragua, y pareciera que la cultura del somocismo como régimen como que renació. Sí. O sea que hay algo aquí
Mira, está el fenómeno del poder y del poder que seduce al que lo tiene y que no lo quiere soltar, ¿no? Y efectivamente Nicaragua algunos siempre han dicho que es excepcional porque no tiene maras, aparentemente no tiene narcotráfico, no tiene esto y el otro que sí tiene Honduras, Guatemala y El Salvador, pero lo que vemos es una familia en el poder tal cual había hace 40 años, solo que el nombre ha cambiado. No te quiero dejar ir, pero tenemos que hacerlo porque ya nos pasamos de tiempo. Espero que sigamos conversando en el futuro en otras entrevistas en Focos. Quiero agradecerte tu presencia esta noche. Muchas gracias. Hombre, mucho gusto. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. No nos cambie, hay mucho más contenido en Focos. Ocho de cada 10 salvadoreños tiene poca o ninguna confianza en los partidos políticos del país. La misma proporción cree que estos institutos políticos defienden poco o nada los derechos de las personas e irrespetan las leyes y la Constitución de la República. Estas son las conclusiones del último sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP, de la UCA. El sondeo fue realizado entre el 16 y el 26 de marzo, es decir, después de las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Nayib Bukele de Ghana. Hoy en Focos exploramos los hallazgos más relevantes de este estudio. De 1.503 personas encuestadas, el 82.4% opinó que los resultados de las elecciones del 3 de febrero representan la voluntad del pueblo. Es así que la población otorgó una calificación de 7.69 de 10 puntos al Tribunal Supremo Electoral, una nota que está 2 escalones por arriba a la que brindaron en 2018, previo a las elecciones legislativas y municipales. Sin embargo, al consultar sobre la percepción de confianza en el evento electoral presidencial, 6 de cada 10 encuestados expresó que tuvo poca o ninguna confianza en él. Un estudio del UDOP de 2017 registró que cerca del 70% de los salvadoreños no querían que Arena regresara al poder y tampoco querían que el FMLN continuase al frente del Ejecutivo. En el estudio reciente, 8 de cada 10 encuestados se perciben distantes y muy distantes de los partidos tradicionales de la posguerra. Respecto a Ghana, el partido con que Bukele ganó las pasadas elecciones, y Nuevas Ideas, el partido que él mismo fundó, el 65% y 45.1% de la población, respectivamente, se percibe distante o muy distante de ellos. Sin embargo, el rechazo a los partidos políticos es generalizado. Más del 80% de los salvadoreños creen que sus acciones les benefician muy poco o nada, y que son institutos con prácticas oscuras y poco transparentes. Es así que el pasado evento electoral giró en torno a la figura del candidato. El estudio reflejó que 7 de cada 10 electores votó por el aspirante presidencial y solo 2 votaron por el partido. De acuerdo con el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, el respaldo electoral conseguido por Bukele y Ghana obedece al descontento de la población con los partidos Arena y FMLN, y obedece también a la expectativa de mejora de las condiciones del país que puede traer la transición política. La encuesta también midió la confianza en el próximo presidente. El 61.4% de los salvadoreños dice tener mucha o alguna confianza en Nayib Bukele, y un 36.7% dice que confía poco o nada en él. Por otra parte, una importante proporción de salvadoreños, aproximadamente 7 de cada 10, opina que el país va a mejorar con el gane de Bukele. Solo el 5% opina que el país va a empeorar. Un 9% señala que va a seguir igual. Sin embargo, en términos de cercanía de la población, se muestra dividida. Mientras que el 45.7% se siente cercana o muy cercana al presidente electo, un 47.1% se siente distante o muy distante.
Estamos en la mesa de entrevista de Matices. Algunos elementos anteceden a esta entrevista, a esta conversación que vamos a desarrollar esta noche. Tenemos que tener en cuenta que el Estado salvadoreño, nuestro Estado, tiene profundas deudas en los beneficios y servicios que presta a su población más vulnerable en términos económicos y sociales. Estas deudas, hay que decir, se agravan particularmente en un contexto de crecimiento económico lento, insuficientes ingresos tributarios y además incapacidad de las fuerzas políticas para pactar una reforma fiscal integral que le permita invertir en desarrollo social. Hoy vamos a evaluar cómo han gestionado estos desafíos los gobiernos anteriores, en particular el gobierno saliente, y sobre todo en lo que se refiere a política fiscal y desigualdad. También vamos a hablar sobre las perspectivas para el nuevo gobierno y de la agenda urgente de El Salvador y la región para financiar el desarrollo social de calidad para las mayorías. Y con esta introducción quiero darle la bienvenida a esta mesa de entrevista hoy a Susana Ruiz. Susana Ruiz es responsable de Justicia Fiscal para Oxfam Internacional. Es autora de varios informes de Oxfam sobre desigualdad, fiscalidad internacional y responsabilidad fiscal de las grandes transnacionales. Bienvenida, Susana. Hola, muchas gracias por la invitación y por estar aquí hoy con vosotros. Bueno, y también le doy la bienvenida a esta mesa a Ana Iris Martínez. Ana Iris es gerente de influencia y campañas de Oxfam en El Salvador. Se ha especializado también en temas de desigualdad, sustentabilidad ambiental, pobreza y fiscalidad en El Salvador. Ana Iris, gracias. Gracias por la invitación, un gusto estar contigo y compartir con Susana también. Bueno, iniciemos. Susana, yo me imagino que en las entrevistas o en las conversaciones que tiene, una de las preguntas más comunes que le hacen es esta: ¿qué es justicia tributaria? ¿Cómo se explica este concepto? Bueno, es un concepto muy sencillo. Lo primero que tenemos que pensar es que para que haya justicia social necesitamos justicia tributaria, necesitamos justicia fiscal. Significa que tenemos un Estado que es capaz de recaudar más de los que más tienen para poder invertir mejor en aquellos que lo necesitan más. Es un Estado que recauda lo suficiente para poder abordar todas esas políticas sociales como la educación, como la sanidad pública, como la protección social. Y es un Estado también que grava de una forma equilibrada, que recauda de una forma equilibrada de la riqueza, del trabajo, del consumo, del capital, de las grandes empresas, de las grandes fortunas, de una forma equilibrada. Es decir, que pide más a aquellos que más tienen, pero que no pone el esfuerzo, la carga más importante sobre las familias, sobre el trabajo, sobre los que menos tienen. Así que lo que vemos cuando hablamos de justicia tributaria es eso, es un diseño que está realmente pensado para que aquellos que tienen más capacidad para aportar estén realmente contribuyendo más, y sobre todo es un Estado también en el que no se escapan los recursos públicos ni por evasión fiscal ni por privilegios fiscales. Bien, ahora que está clara esta dimensión conceptual, ¿cómo se comporta la región centroamericana en términos de justicia fiscal? Bueno, en general la región recauda menos de lo que podría, está por debajo del potencial y del promedio también de la región latinoamericana y Caribe, y es una región también en la que hay muy poca recaudación sobre la riqueza, sobre el patrimonio o sobre la propiedad, y sobre todo que depende excesivamente la recaudación que viene por el consumo. ¿Por qué nos preocupa esta dependencia de la recaudación por consumo? Porque hay impuestos que son más justos, más equitativos. Los impuestos que vienen al consumo son más desiguales porque afectan más proporcionalmente a los que menos tienen. Comprar, no sé, una taza o comprar comida es el mismo tipo de impuesto que no depende de los ingresos que tengamos, mientras que los impuestos más progresivos significa que aquellos que están ganando más, ingresando más, están aportando más. Los impuestos al consumo, el IVA, no son así, son iguales, afectan igual a todo el mundo, pero pesan más, afectan más a los que menos tienen. Ok, hablemos del caso salvadoreño, Ana Iris. En 2 semanas, el FMLN, el partido tradicional y más fuerte de la izquierda salvadoreña, va a entregar el poder ejecutivo y lo entrega luego de 10 años de gobierno. En el discurso público del FMLN siempre ha estado
bastante resaltado el tema de la lucha por mejorar las condiciones económicas de las familias más pobres, pero cuando revisamos los datos y cuando revisamos hechos concretos, nos damos cuenta que realmente no hemos experimentado una reducción sensible, por ejemplo, de la desigualdad. En el caso salvadoreño, ¿en qué ha fallado el gobierno justamente en cumplir esta meta? Luchar por las poblaciones que menos tienen y sobre todo reducir la desigualdad. Mira, es una pregunta bastante compleja, tiene varios factores. Es decir, por un lado sí se han implementado diferentes reformas, sobre todo en materia fiscal, que han sido positivas en términos de mejorar la recaudación de ingresos. En los últimos 10 años hemos pasado de tener una carga tributaria del 16% y cerramos el año pasado con un 18.6%, lo cual significa que se han implementado una serie de reformas desde el lado del Ministerio de Hacienda que le ha permitido a la Administración Tributaria tener mucho más recursos para poder hacer frente a los desafíos del desarrollo, lo que ya Susana nos explicaba. Es cierto que esa mayor recaudación de ingresos también no ha sido importante, pero no es suficiente. Todavía nos encontramos con un esfuerzo, una carga tributaria por debajo de lo que es el promedio para América Latina, que anda por el 21%, 23%, y todavía mucho más por debajo de lo que son los países de la OCDE, que andan por el 34%. Es decir, sí es cierto que se han impulsado reformas y podemos ver que en términos de la reducción de la desigualdad, cuando se mide a través del coeficiente Gini, uno sí puede ver que ha habido una disminución. Es cierto que estos instrumentos no son precisos en términos de cómo se calcula, digamos, este indicador para medir la desigualdad. Por lo general, nunca se evalúa a la población que tiene mayor riqueza, porque no es fácil, digamos, tener acceso a ese tipo de información. Pero es cierto que estas reformas, si bien le ha permitido al Estado tener mayores recursos, también por el lado del gasto, las demandas son cada vez mayores. Entonces, sí ha habido importantes avances en términos de tratar de mantener programas sociales que tienen un impacto en la población y sobre todo en que haya mayores ingresos en los hogares, políticas como el incremento al salario mínimo que le permitió a la población, sobre todo ubicada en esos segmentos de menores ingresos, contar con mayores recursos, y eso estimula la actividad económica, pero estas reformas, si no van junto con otro tipo de reformas mucho más estructurales, los impactos pues son limitados. Es decir, si hay más ingresos, si se lograron implementar programas que tienen un alivio a la pobreza, pero no tocamos aquellas estructuras que son las que están generando una mayor concentración de la riqueza. Es decir, hemos mantenido un sistema totalmente regresivo, es decir, que pone el esfuerzo mayor sobre la población, las familias, sobre los trabajadores, donde se ha crecido, digamos, un poco el nivel de ingreso, pero lo que hemos visto es que los esfuerzos por gravar la riqueza, por generar, digamos, ingresos desde los sectores que pueden contribuir más porque tienen mayores ingresos, esos lejos de aumentar, lo que se ve es que hay una disminución. ¿Por qué? Porque estamos bajo un enfoque de tratar de no afectar la inversión, es decir, estamos bajo ese enfoque de es mejor no cargar o no gravar la riqueza porque creemos que a través de eso vamos a ir generando una mayor acumulación y eso se va a traducir después en mayor inversión y empleo. Ahora, Ana Iris, veamos algo. ¿Tuvo entonces el gobierno de Salvador Sánchez Serén la posibilidad política real de impulsar una reforma fiscal que le permitiera impuestos progresivos, por ejemplo, como el impuesto a la propiedad? Pregunto esto porque en este análisis que nos estaba dando señalaba, por ejemplo, ese enfoque estructural de proteger la inversión o de justificar que hay que atraer inversión extranjera. Entonces, ¿hubo una oportunidad política real
de impulsar estas reformas estructurales, como decía? Creo que el primer año de un gobierno siempre es un momento oportuno para poder impulsar las reformas estructurales que el país necesita. En ese sentido, no se logró implementar desde el inicio una reforma fiscal integral, que eso demanda que hayan acuerdos entre diferentes sectores políticos, sociales, económicos, que se puedan realmente sentar y debatir cuál es el tipo de Estado que queremos, que era algo que es importante cuando hablamos de una reforma fiscal. Es decir, teníamos que haber sentado las bases para definir qué tipo de El Salvador queremos, y eso cuánto cuesta y cómo lo podemos financiar desde los diferentes actores. Esas condiciones no estuvieron y realmente creo que la población sí tuvo la urgencia y la exigencia hacia el gobierno de que pudiera liderar esto. Pero esto no depende únicamente de un actor político como puede ser el gobierno, necesita también la conjunción de otros actores y en ese sentido el rol de la Asamblea Legislativa, el rol también de la Sala de lo Constitucional y de la Corte es sumamente importante también en esa visión de país que se quiere. Y la voluntad, por supuesto, de los actores económicos privados. Y la voluntad de los actores económicos privados y también el tener en la mesa voces de la ciudadanía que nos permita también poner en el debate que el tema fiscal no es un tema, el objetivo de un acuerdo fiscal no es únicamente lograr el equilibrio o reducir el déficit fiscal. Eso es a lo que las visiones reduccionistas han llevado a creer que las finanzas públicas es únicamente una cuestión numérica de lograr reducir el déficit fiscal. El acuerdo fiscal en realidad es un medio para poder poner sobre la mesa acuerdos importantes sobre temas de cómo combatimos la pobreza, cómo combatimos la desigualdad, cómo logramos realmente un Salvador mucho más inclusivo. Ahora, hablemos de algunos elementos específicos que se discuten cuando se habla de reforma fiscal integral. En particular, Susana, hablemos de la evasión y la elusión fiscal. Yo recuerdo que hace un par de años que le entrevisté, decía que la inversión desde El Salvador hacia paraísos fiscales se había multiplicado 18 veces en 15 años y alcanzaba, decía, un 7% del PIB. ¿Cómo se ha comportado esa tendencia de salida de capital salvadoreño hacia paraísos fiscales? Bueno, no hemos apreciado desde entonces, desde mi última visita, desde la última vez que hablamos, un cambio significativo. Es verdad que ha habido iniciativas para un control de los paraísos fiscales, intentos que no han sido suficientes. Y creo que es una oportunidad ahora que debería de convertirse en una prioridad. Es decir, tendríamos que plantearnos tolerancia cero hacia la utilización de los paraísos fiscales, tanto para atraer inversión como para permitir o dejar que se estén ocultando capitales de grandes fortunas o de grandes empresas allí. Todavía no ha habido mecanismos suficientes para controlar esta utilización de los paraísos fiscales y, desgraciadamente, esto es una tendencia también que estamos viendo a nivel internacional. Ha seguido creciendo la utilización de los paraísos fiscales, que se convierte en una inversión fantasma que genera distorsiones en todo el conjunto de la economía aquí y en otros países. ¿Y hacia dónde van esos fondos cuando salen de El Salvador? Bueno, cuando salen de El Salvador eligen territorios como Panamá principalmente, pero también como Holanda, que es un destino que no aparece en ninguno de los países de América Latina y el Caribe como un paraíso fiscal, pero que sí es un territorio que se está comportando como un paraíso fiscal. Incluso la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han reconocido hace poco que Holanda, tiene comportamientos normativas que hacen que el país esté siendo considerado por muchos otros países como un paraíso fiscal, porque es fiscalmente muy agresivo. Y son los territorios que eligen los capitales salvadoreños como puente en la salida desde el país. Ahora, Susana, ¿qué pueden hacer los gobiernos a nivel local para trabajar sobre esta práctica? Pregunto porque también hay áreas grises y sobre todo en el debate la contraparte lo que presenta es la libertad empresarial y la libertad de mover sus capitales como así lo decidan
para hacerlos más rentables o más productivos. Esto tiene que ver poco con la libertad empresarial. Durante unos años ha habido una especie de intención de proteger la competitividad internacional a costa de privilegios fiscales o a costa de no poner coto suficiente a los paraísos fiscales. Esta visión está cambiando por completo, incluso desde organismos internacionales con una visión más ortodoxa como el Fondo Monetario Internacional, que ya está reconociendo que la competencia fiscal es perniciosa, es decir, poner a los países a competir entre sí, o que la utilización de los paraísos fiscales es tóxica para el funcionamiento del conjunto de la economía y no tiene nada que ver con el funcionamiento ni con la libertad empresarial. Tenemos que pensar que la libertad empresarial tiene que estar asociada a la creación de valor económico y productivo real. Cuando utilizamos estos paraísos fiscales, cuando utilizan estos paraísos fiscales, lo están haciendo para actividades donde no hay sustancia real. Son meros cascarones vacíos muchas veces o son un puente para otras actividades solamente para aprovecharse de ventajas fiscales. Lo que tenemos que conseguir es proteger la inversión productiva, generar valor, generar innovación, atraer también esa innovación, pero sobre todo que haya actividad real y no tiene nada que ver con proteger, con la utilización de los paraísos fiscales para generar esa economía real, donde hay sustancia, donde hay valor, donde hay producción que va a beneficiar al conjunto de la ciudadanía. Bien, hacemos una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar hablando de los desafíos que tiene el país y nuestra región en materia de política fiscal, sobre todo de política fiscal para contribuir a la lucha contra la desigualdad. Ya regresamos. Estamos de regreso en Matices. Esta noche estoy conversando con Susana Ruiz. Ella es responsable de justicia fiscal para Oxfam Internacional y también nos acompaña Ana Iris Martínez, gerente de influencia y campañas de Oxfam en El Salvador. Susana, una pregunta muy rápida. Estábamos hablando de cómo crece y se mantiene además la salida de capitales salvadoreños hacia países como Holanda o Panamá. ¿De qué capitales estamos hablando? ¿Quiénes son las empresas o las personas que son dueñas de estos capitales que salen del país? Bueno, esa información no la tenemos. Yo no puedo decirte con nombres y apellidos quiénes son esas empresas porque es una información que está protegida por la confidencialidad de la información tributaria. Pero en general, lógicamente, son aquellos a quien les interesa, es decir, porque tienen un volumen de actividad suficiente, porque tienen fortunas suficientes. Lógicamente, a cualquiera que esté, a cualquier trabajador corriente no le conviene porque no es suficiente, no es rentable, ni va a tener la oportunidad de utilizar estos capitales. Aquí tienen que ser en general, lo que vemos a nivel internacional, más allá de El Salvador, es que son perfiles de grandes empresas y grandes fortunas, y eso todos los escándalos fiscales, los Panama Papers, los Paradise Papers, nos dan un perfil así, es decir, desde políticos, grandes empresarios, grandes empresas muy conocidas, son las que están utilizando estas estructuras. Ana Iris, hablemos también de otra dimensión de la elusión y la evasión que tiene que ver con los privilegios que se ofrecen. El año pasado se discutió muchísimo, por ejemplo, una propuesta del Ejecutivo de impulsar las zonas económicas especiales. ¿Qué elementos son fundamentales para evaluar los aportes reales de estos beneficios o de estos privilegios fiscales al desarrollo? Porque en realidad tenemos poca información y pocos criterios para saber si de verdad retornan beneficios al desarrollo. ¿Cómo los evaluamos? Sí, yo creo que en primer lugar consideramos que este tipo de medidas deberían de estar integradas en cuál es la visión de desarrollo que tenemos del Salvador. Es decir, si tenemos una visión de desarrollo que busca la generación de un crecimiento económico sostenible, que toma en cuenta también la fragilidad del territorio en materia ambiental y toma en cuenta también la generación de empleo digno, ahí son criterios que nos pueden ayudar para poder evaluar qué tipo de inversiones están llegando al país y si ese es el tipo de inversiones que queremos que realmente reciba el país. Me parece que es importante, un lado es preguntarse qué tipo de empleo se genera, cuánto es el compromiso en términos de empleo, cantidad, pero no solo la cantidad de empleo, sino qué calidad de empleo se genera.
hemos constatado de diferentes noticias, pero también del trabajo en nuestro territorio, las zonas francas, las maquilas, son uno de los sectores que están dentro de este tipo de regímenes especiales, pero también son las más señaladas en términos de violaciones a derechos laborales, principalmente hacia mujeres. Entonces, ahí hay criterios. ¿Cómo podemos evaluar eso? ¿Cómo podemos evaluar cuál es el aporte que están dando, no solamente en términos de su aporte a la producción y el crecimiento económico, sino también si ese tipo de crecimiento económico realmente está retribuyendo a el país, a los territorios donde están localizadas este tipo de inversiones? Entonces creo que esos son dos criterios fundamentales. Otro criterio sería también qué nivel de acceso tenemos a la información, es decir, a la información los ciudadanos y las ciudadanas para evaluar el tipo de inversiones que se está dando. No tenemos información, como tú bien decías, sobre cuántas empresas son, qué tipo de inversiones están haciendo, cuál es la evaluación que se hace, la evaluación de desempeño. Este tipo de incentivos por lo general se dan en un marco de tiempo que puede ser de 20, 30 años, bueno, pero ¿quién evalúa anualmente que se está cumpliendo? Y quien evalúa también que no se utilicen este tipo de empresas o sectores que se benefician de estos privilegios fiscales, no están también aprovechando otros vacíos que se están dando en otros países para también mandar, digamos, el flujo de beneficios hacia paraísos fiscales, donde estarían también recibiendo otro tipo de beneficios. Es decir, eso es importante analizarlo. Y en un proyecto como una ley de zonas económicas especiales, si no ha sido consultado con la población, si realmente ha habido poco proceso de discusión con todos los actores, esa ya es una debilidad importante. Bien, Susana, en 2 semanas va a tomar posesión un nuevo gobierno en El Salvador. Una de las promesas claves de Nayib Bukele, el presidente electo, fue la exoneración del pago de IVA a unas 100,000 familias, a las más vulnerables del país, decía él. Además, parte de la propuesta era compensar la reducción que significaría quitar el IVA para estas familias con lo que se recaude por combate a la evasión y elusión fiscal. ¿Cómo garantizar que esta propuesta tenga los efectos esperados en la reducción de la pobreza y la desigualdad? Bueno, yo creo que es el momento para un nuevo gobierno que entra de plantear una reforma integral, de plantear un pacto de Estado, de plantear realmente una reforma que aborde todas las cuestiones, no tratar de adoptar algunas medidas aisladas, sino que tiene una oportunidad única en estos momentos de tener una visión integral de qué reformas tiene que abordar. Desde luego, cuando se va a plantear esas reformas, tendrá que pensar qué tratamiento le tiene que dar al IVA, qué tratamiento le tiene que dar a la renta personal, qué tratamiento va a querer dar a la renta empresarial y hacer simulaciones con esas propuestas para ver cuánto puede recaudar y de esa manera también cuánto podrá invertir. Pero sí, es decir, debe recordar también en ese momento de plantear un pacto por una reforma fiscal integral, que en esa dimensión de cambio que tenga que plantear tiene que tener a todas las fuerzas económicas alrededor, también la voz de la ciudadanía, que plantee, es decir, si en estos momentos la mayor parte de la aportación tributaria está recayendo sobre las familias, que representan 2/3 partes de la aportación tributaria, es lógico también que la ciudadanía tenga una voz alrededor de esa mesa. Pero además tiene que plantearse también cómo consigue que la equidad esté en el centro de esas decisiones. Recaudar más es muy importante, pero recaudar con equidad para que genere también una visión de la ciudadanía de que el Estado está cuidando a aquellos que más lo necesitan es muy importante. Así que sí, es decir, si consigue plantearse esas reformas consiguiendo que los impuestos indirectos como el IVA recaigan menos sobre los que menos tienen y mientras tanto en compensación consigue también un sistema que recaude más de las rentas más altas y también incorpora medidas que vayan sobre la recaudación de la propiedad o del patrimonio más un diseño que ponga coto a la evasión fiscal, serán medidas que puedan ser desde luego muy interesantes. Poner coto a la evasión fiscal tiene mucho que ver con más recursos que van a estar al alcance del Estado, pero
pero también tiene que ver con una visión de la ciudadanía de que el Estado no tiene un tratamiento diferenciado en función de quién está, bueno, de las categorías de personas, que no hay un doble rasero. Y creo que eso también es muy importante para un nuevo gobierno, plantear medidas que hacen que el conjunto de los ciudadanos ven que realmente no está dando un tratamiento diferenciado en función de los niveles de ingresos, de las élites, etcétera. Ahora hablemos, Ana Iris, de lo político de esto, porque se requiere un acuerdo que convoque a diferentes sectores, particularmente a los sectores de la ciudadanía, al sector empresarial, a las otras fuerzas políticas. ¿Ven en el ambiente actual, en el ambiente en el que va a asumir el nuevo presidente, las condiciones para que se pacten este tipo de medidas, que no solo puede ser, como decía Susana, el aumento del IVA, sino que tienen quitar el IVA, sino que tienen que haber otras medidas que lo acompañen? Sí. ¿Están las condiciones políticas para ese acuerdo? Sí. Bueno, nunca va a haber un momento, siempre habrán voces que dirán que nunca es el momento para poder plantearse un acuerdo fiscal y una reforma fiscal integral como la que el país necesita, pero es importante, sobre todo en este primer año hay condiciones mucho más favorables para poner sobre el debate la necesidad de esa reforma y esos acuerdos para poder viabilizar tu plan y tu programa de gobierno. Es decir, el gobierno va a asumir el 1 de junio y va a diseñar un plan. Ya nos presentó una primera propuesta, esa tendrá que ajustarla y ver de qué manera se puede implementar. Para poder implementarla requiere recursos que por el momento no tenemos un presupuesto bastante rígido, es decir, que por cada dólar que recauda el Estado, 9 ya está comprometido. Entonces es importante plantearse, bueno, ¿cómo logramos tener mayores recursos sin que eso comprometa la sostenibilidad en el futuro, pero también la sostenibilidad en términos también ambientales? Es decir, tenemos que verlo de manera integral. Si hay condiciones para plantearse en el primer año, tiene que hacerlo, y creo que ese es el desafío que tiene, es cómo lograr convocar a diferentes actores, no solamente los políticos, sino a la ciudadanía, a discutir este tema. Otro momento no tendrá. Llega con un respaldo popular bastante fuerte, goza de una bastante popularidad, de bastante reconocimiento. Tiene que aprovechar eso ahora para plantearse cómo va a lograr garantizar beneficios tangibles para la ciudadanía, sobre todo en términos de educación, en términos de salud, en términos de protección social. Eso requiere recursos y por lo tanto si lo plantea como un momento para poder debatir cómo logramos alcanzar estas metas, seguramente habrán muchos más actores que digan que estén de acuerdo en iniciar esa conversación. Lo que no puede hacer es no iniciar la conversación. Bien. Susana, es difícil pensar que va a crecer la recaudación fiscal cuando la economía salvadoreña crece a tasas anuales de un poco más del 2% respecto al PIB. ¿Cuál es la propuesta de Oxfam también para, así como se impulsa una reforma fiscal progresiva, también se impulsa una tendencia positiva al crecimiento? Bueno, lo que pensamos es que el crecimiento es muy importante, es decir, el país tiene que dar las condiciones para que se vaya produciendo ese crecimiento, pero la obsesión por el crecimiento no es suficiente si ese crecimiento no va acompañado de medidas redistributivas. Es decir, si el crecimiento que se genera va solo a alimentar los bolsillos de unos pocos, esto no va a funcionar. El año pasado, viendo la totalidad, datos globales, lo que vimos en Oxfam es que el 82% de la riqueza mundial que se produjo fue a parar a las manos del 1% de una élite, del 1% más rico del planeta, mientras que la mitad más pobre del planeta apenas recibió nada de ese crecimiento económico. Lo que El Salvador debería de plantearse es realmente qué modelo de crecimiento quiere. No solamente cuánto va a crecer, sino realmente cómo va a crecer. Cómo va a crecer generando valor, cómo va a crecer generando educación, cómo va a crecer garantizando derechos para la mayoría de las
las personas. Y esa sí debería de ser una de las prioridades de este gobierno, acompañada de un proyecto fiscal que dé las condiciones para eso, para garantizar derechos y para garantizar un clima para esa inversión, no privilegios, sino un clima para esa inversión que haga que sea visto el país como un espacio atractivo para generar valor. Susana, al principio de la entrevista decía que la justicia fiscal, la justicia tributaria también tiene que ver con que los estados no recauden por debajo de su potencial. Me pregunto en el caso específico de las empresas salvadoreñas si hay margen para que sean más productivas y aporten también mayores tributos. En términos fiscales, sí. Con los datos oficiales que hay en estos momentos, la tasa efectiva del sector empresarial salvadoreño está en torno al 2,5-2,6%. Es decir, que lo que efectivamente están pagando es un 2,5-2,6% de sus beneficios declarados. Creo que realmente lo que están demostrando es que tienen una presión fiscal, un esfuerzo fiscal que es 4 a 5 veces inferior al de las familias. Desde luego hay margen para mejorar la aportación que están dando las empresas y de esa forma estarán contribuyendo a un bien colectivo, es decir, a inyectar recursos en el Estado, en las arcas públicas, que luego pueden ir a conseguir que a través de educación, de sanidad y de protección social generen un modelo, un espacio de crecimiento también mucho más sostenible. Casi tenemos que cerrar, pero en términos prácticos, ¿cómo se expresa esta tasa efectiva cuando la calculo con respecto a los beneficios de las empresas? Para que a nuestra audiencia... Significa que por cada $100 de beneficios que una empresa está declarando, paga solamente $2,5 de beneficio, mientras que una familia que esté ingresando $100 de renta estaría pagando unos 11,5 aproximadamente. Es decir, que una familia está aportando un esfuerzo a sostener el conjunto de las políticas públicas, que es 4 veces mayor que el de una gran empresa, que el del sector empresarial, y sin embargo las rentas, los recursos, lo que ingresa cualquier familia salvadoreña, sabemos que no tiene nada que ver con la realidad de esas empresas. ¿Y estas estimaciones de tasa efectiva, cómo las tiene Oxfam? Son datos oficiales que se han publicado por las administraciones públicas de El Salvador, no son datos que nosotros hayamos calculado. Esa información solo es posible calcularla con los datos de la recaudación, del número de contribuyentes, de la base también de declaración de beneficios de esas empresas, igual que calculada sobre la renta, el conjunto de la renta de las distintas familias en función de sus capacidades. Así que es decir, la realidad de la administración salvadoreña tiene conocimiento de que hay un desequilibrio entre quién está aportando más y también que desde el sector empresarial hay un margen de mejora sin que eso condicione para nada su capacidad de estar generando trabajo, generando inversión, generando crecimiento o generando innovación. Hay margen y existe sin que eso ponga en riesgo para nada la actividad empresarial del país. Muy bien, quiero agradecer a ambas por habernos acompañado esta noche y bueno, como siempre, nos quedan temas pendientes todavía por seguir conversando. Muchísimas gracias a ambas, Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal para Oxfam Internacional, y también a Ana Iris Martínez, gerente de Influencia y Campañas de Oxfam en El Salvador. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Esperemos que en otro año que venga Susana también podamos ver mejoras sustanciales. Eso es. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos, todavía hay más contenidos en Focos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos TV. Esta semana la Corte de Constitucionalidad de Guatemala resolvió que la ex fiscal general Telma Aldana no participará como candidata en las próximas elecciones presidenciales de junio. La acción de la Corte ha sido criticada por diversos sectores, quienes ven en esta sentencia un bloqueo ilícito contra Aldana que atenta contra la democracia del país centroamericano. Para profundizar sobre el tema, converso con Martín Rodríguez Pellecer, periodista guatemalteco con varios años de experiencia y director del periódico independiente Nómada. Le damos las gracias a Martín Rodríguez, periodista y director del periódico digital guatemalteco Nómada. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrés, un gusto estar con ustedes. Bien, comentar la noticia de esta semana, y es que la Corte de Constitucionalidad no le permitió a Telma Aldana participar, no avaló en su resolución la participación y su inscripción como candidata presidencial en las elecciones de junio, que competiría por la silla presidencial guatemalteca.
¿Cuáles son las valoraciones de esta decisión y cómo lo toma el pueblo guatemalteco? Pues, Andrés, me parece lamentable que la Corte de Constitucionalidad se haya alineado a Sandra Torres y al sistema de corrupción e impunidad de la Alianza Presidencial y haya impedido que participe la única candidata de oposición real a la alianza en el poder. Yo creo que no es indispensable que participen algunos candidatos de la alianza para que esto sea democrático, pero sí me parece indispensable que para que sea una democracia los opositores pudieran participar. Y vemos que hay candidatos como Telma Aldana, que no puede participar, como el candidato Fopa, que fue el jefe de la Oficina de Impuestos, de la SAT, que tampoco lo dejaron participar por haber perseguido a los que evadían impuestos, a Telma Aldana por haber perseguido a los que cometían actos de corrupción, y entonces ahora la contienda electoral queda en entredicho. Son unas elecciones formales, como unas primarias entre los aliados de la corrupción en su mayoría, y pues nada, nos enfrentamos a probablemente 4 y 8 años de autoritarismo profundo entre una opción autoritaria como la de Sandra Torres, que va a tener mucho control sobre las cortes y que ya vimos que es súper reacia a la fiscalización de los medios, y una candidatura de extrema derecha que vaya a surgir ahora, de alianzas todavía más peligrosas de exmilitares y criminales y además radicales de extrema derecha que van a intentar aniquilar derechos sociales e individuales. Y pues vamos a estar en un escenario bastante complicado en donde no sabemos cuál va a ser el fondo de esta lucha que hace 4 años nos entusiasmó a toda Centroamérica y a todo el continente luchando contra los corruptos, y ahora vemos a los corruptos retomando el control total del Estado. Sin embargo, hay que hacer una aclaración, y es que también sobre Aldana pesaba una acusación en la fiscalía, ¿no? Y había una orden de captura. Es por eso que ella había permanecido en El Salvador hasta entonces. Fue esta acusación en la fiscalía, su bloqueo en la inscripción en el Tribunal Supremo Electoral, parte de esta estrategia, de esta alianza presidencial, como tú la llamas, del llamado pacto de corruptos, como le llaman allá, para bloquear la candidatura de Aldana y con esto deslegitimar la elección y favorecerse a ellos mismos? Sí, me parece que la acusación es porque contrató a una persona para dar clases a fiscales, que además era catedrático en la Universidad Nacional, y entonces la responsabilidad penal me parece que debería ser sobre esa persona. Y están tratando de encarcelar a Telma Aldana por eso, que es una acusación bastante ridícula, y ella vino a El Salvador y se quedó acá por advertencia de Estados Unidos, porque había un candidato que era un narcopolítico que estaba conspirando para asesinarla, contratando al cártel de Sinaloa para eso, y el plan era meterla a la cárcel y asesinarla ahí. Entonces, pues nada, como preveíamos, cuando la élite económica en su mayoría respaldó la expulsión de la CICIG, de los líderes de la CICIG, sabíamos que las mafias se iban a envalentonar y que los corruptos se iban a envalentonar, y ahora tenemos un país con corruptos y mafiosos envalentonados que quieren tomar del todo el control del Estado. Y entonces nos tocará, pues nada, como siempre, resistir para salvar la democracia. Y finalmente, con esto quedaría casi en solitario Sandra Torres, parte de esta alianza, de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien ha sido ex primera dama. ¿Qué se puede esperar con ella? ¿Qué grupos la sostienen en este caso y que pueden tomar el poder, ya que ella está prácticamente sola en la carrera presidencial para junio? Pues está ella contra su antivoto, porque los capitalinos la detestan, y pues nada, podría ser un gobierno que reactive en algo los programas sociales para aliviar la pobreza extrema, pero a costa de destruir las instituciones, no construir pues nada, institucionalidad que sea independiente de ella, de tomar el control de las cortes, de reducir los espacios cívicos de expresión, de protesta, y pues nada, va a ser un escenario complicado. Perfecto. Gracias, Martín Rodríguez, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Andrés, un gusto estar con ustedes. Así cerramos nuestro segmento Reflejos.
Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya regresamos. En mayo se conmemora el 84 aniversario del natalicio del poeta Roque Dalton. Por ese motivo, el Museo de la Palabra y la Imagen, con asistencia de numerosos estudiantes, inauguró la exposición Roque Dalton bajo el sol, una aproximación a su vida y a su prolífica obra. Les invitamos a conocer esta iniciativa cultural. Así cerramos esta noche Focos, los esperamos la próxima semana. Llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado. Llegaste temprano al ron fraterno, a las revoluciones. La muchacha estaba justo delante de mí. Era alta y rubia, de carnes duras. Como culminación de una de las tantas olas sordas que se producían en aquel apretujamiento humano, mis labios vinieron a chocar brutalmente contra su nuca desnuda. Hace 84 años, en la ciudad de San Salvador, un 14 de mayo de 1935, nacía Roque Dalton, una de las figuras literarias más reconocidas de la América Latina. Para conmemorar la vida del poeta, el Museo de la Palabra y la Imagen inauguró la exposición Roque Dalton bajo el sol, la cual se encuentra en la terraza de su sede. La exhibición incluye paneles profusamente ilustrados, datos biográficos, fotografías y poemas. Además, ofrece a visitantes la proyección del film Roque Dalton, Fusilemos la Noche, una producción de la directora Tina Leigh. Yo como tú amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos, y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. Docentes y estudiantes entregan su testimonio sobre la importancia de estos esfuerzos por dar a conocer a las nuevas generaciones la obra de nuestros más importantes creadores, constructores de identidad y memoria. Que nosotros le hagamos honor a la lectura de nuestros grandes escritores que hemos tenido en la historia, como Roque Dalton, como Salvador Ruiz. Son escritos muy hermosos. Nuestra sociedad puede salir adelante, a la vanguardia, como siempre se ha señalado desde las aulas, si ellos son personas propositivas y que hace a un ser humano ser un ente propositivo, la lectura. Bueno, para mí la literatura de Roque Dalton me deja reflejar su punto de vista que él vivió, ya que en mi caso yo no viví ese tiempo, entonces yo puedo reflejar todo lo que sucedieron en ese tiempo a través de su literatura. Durante varias semanas, centenares de estudiantes procedentes de diversas partes del país accederán a visitas guiadas que permitirán a estas nuevas generaciones conocer las diversas facetas de nuestro Roque Dalton, tanto en su creación literaria como en su participación en históricas jornadas de lucha social. Nosotros estamos trabajando un grupo importante de poetas latinoamericanos en otra dirección. Una poesía que en lugar de cantar plantee problemas. Impuro como un poeta,
que eso eras, además de tantas otras cosas. Pobrecito los poetas, ven visiones, son daltones, donde hay hueso ven marrones, territorios prometidos como un sol.